Hola, bienvenidos a este video donde vamos a explicar el cómo usar Excel para solucionar ejercicios de precisión y exactitud. Primero me voy a presentar, mi nombre es Miguel Valencia, soy un estudiante de la Universidad de Caldas y este video es un proyecto académico relativo a la materia Química General Teórica impartida por el profesor Mauricio Suárez y este video está basado en un video que tiene él hablando de este mismo tema. Se los dejaré en la descripción de este video. Ahora que me presenté e hice esta pequeña introducción, voy a proceder a explicarles la parte teórica del tema de qué es la precisión y la exactitud. La precisión y la exactitud generalmente tiende a usarse como sinónimo, uno como sinónimo del otro, pero realmente son cosas bastante distintas. La precisión se refiere más que otra cosa a la dispersión que hay entre los datos, la dispersión que hay entre un grupo de datos. Por ejemplo, en la esquina inferior izquierda de esta imagen podemos ver que dice baja exactitud y baja precisión. No le vamos a poner atención a la exactitud de momento, en un segundo lo explicaré, pero ¿a qué se refiere con baja precisión? En este ejemplo de la diana, vemos que hay varias bolitas de color azul turquesa. Estas bolitas representan los datos. ¿Por qué dice baja precisión? Porque estas bolitas están muy separadas entre sí. Hay una gran dispersión, por lo tanto hay una baja precisión. En cambio, en el ejemplo de la esquina inferior derecha, dice alta precisión y baja exactitud. Aquí podemos ver que los datos están compactos, prácticamente no hay dispersión entre ellos. Esto significa que la precisión es muy alta. Bien, vamos a proseguir con la exactitud. La exactitud, a diferencia de la precisión, ya no se trata de la distancia entre un grupo de datos, es de la distancia de un grupo de datos con un valor específico, que en este caso yo voy a llamar valor de referencia. ¿Cómo podemos colocar esto en términos del ejemplo que tenemos aquí? Pues en el ejemplo de la esquina superior izquierda dice alta exactitud y baja precisión. Como podemos ver, tiene una precisión baja porque los datos están relativamente separados uno del otro. Pero todos los datos están rodeando y están relativamente cerca de el centro de la diana, de donde deberían estar. Vamos a vamos a tomarlo como si el centro de la diana fuera nuestro valor de referencia. ¿Y por qué el de la esquina inferior derecha tiene alta precisión pero baja exactitud? Porque los datos están muy compactos, pero están muy lejos de la diana, es decir, del valor de referencia. Pero, a diferencia de todo, en la esquina superior derecha tenemos el ejemplo alta exactitud y alta precisión, en donde todos los datos están compactos entre sí, hay muy poca dispersión o prácticamente no la hay, por lo que tiene una precisión muy alta, y a su vez todos los datos están sobre el centro de la diana, están sobre o son iguales o están muy cerca de nuestro valor de referencia. Bueno, ahora que terminé esta breve explicación teórica, voy a proceder a explicar y a solucionar los ejercicios, la situación problema. Bueno, aquí tenemos nuestra situación problema y esta dice: 4 estudiantes de manera independiente extrajeron ADN de una levadura en unidades de
nanogramos por microlitros. Lo anterior fue realizado aplicando el protocolo de Osorio-Cadavid, donde fue determinado un valor de referencia de concentración de 124,9 nanogramos por microlitros. Este va a ser nuestro valor de referencia. Es por esto que lo anoté por acá, porque nos será muy útil más adelante. Estando las diferentes concentraciones en la siguiente tabla. Bien, de momento no vamos a mirar la tabla, hay un par de cosas que me gustaría explicar primero, y es que las preguntas. Preguntas. Determine cuál estudiante tiene los datos más precisos y determine cuál estudiante tiene los datos más exactos. Ok. Y a la derecha de la tabla tenemos las fórmulas que vamos a usar, que son promedio, que no nos lo piden en este caso, pero lo necesitaremos. La fórmula del promedio es una sumatoria y es básicamente la sumatoria de todos los datos a los que queramos sacarle el promedio, dividido el número de datos que sumamos. Después tenemos la desviación estándar, que el resultado de esta fórmula será el valor de nuestra precisión. Entraré en más detalles una vez la calculemos. Esta fórmula es la raíz cuadrada de una sumatoria que hace referencia a nuestro... de nuestros datos menos nuestro promedio. Todo esto al cuadrado sobre el número de datos. Y posteriormente tenemos el error relativo, que es la fórmula que nos dará el valor de la exactitud. Y esta fórmula dice el valor del promedio del conjunto de datos que tengamos menos nuestro valor de referencia, es por esto que será importante guardarlo, dividido nuestro valor de referencia por todo esto por 100. Bueno, entonces esas serán las fórmulas que vamos a usar y vamos a empezar. Vamos a empezar sacando los promedios. Y para sacar el promedio, lo que tenemos que hacer es presionar igual para activar la función matemática de Excel y escribiremos un paréntesis. Lo siento, todavía no va el paréntesis. Primero escribimos promedio. Y ahora después de escribir promedio, colocamos el paréntesis. Y ahora escogeremos los datos a los que queramos sacar el promedio. Lo arrastramos y escogemos toda la columna. Cerramos el paréntesis y oprimimos Enter. Como podemos ver, acabamos de sacar el promedio del primer estudiante, el promedio de los datos del primer estudiante. Y ahora no tenemos que volver a usar la fórmula para sacar el promedio de los demás estudiantes. Podemos simplemente colocar nuestro cursor sobre este pequeño cuadradito que se produjo aquí en la esquina inferior derecha de la celda en la que está el promedio del primer estudiante. Lo colocamos encima, nuestro cursor cambia de forma y lo arrastramos hasta las celdas de al lado y soltamos. Ahora tenemos todos los promedios. Tenemos los promedios de nuestros 4 estudiantes. Bien, ahora haremos nuestra desviación estándar, que nos dará el valor de la precisión, que es una de las respuestas que necesitamos. Y para calcularla, necesitamos
presionar igual nuevamente y escribiremos desbest.m como si fuera desviación, pero escribimos est de estándar y m de muestral. Escribimos el paréntesis y de nuevo escogemos los datos de los que queremos sacar la desviación estándar. Cerramos el paréntesis y oprimimos Enter. Y aquí tenemos la desviación estándar del primer estudiante. Ahora sucede lo mismo que sucedió al calcular el promedio. No tenemos que repetir la fórmula. Solo tenemos que arrastrarlo desde el cuadrado de aquí a las siguientes celdas y ya tenemos la desviación estándar de los demás estudiantes, de los datos de los demás estudiantes. Ahora, ¿qué sucede aquí? ¿Cómo sabemos cuál de estos datos nos indica cuál estudiante fue más preciso? Imaginemos, ¿no? Imaginemos, no. Estos datos representan la dispersión de los datos de los estudiantes. Entre más alto sea el dato o el número o el valor que tenemos aquí en la desviación estándar, mayor es la dispersión. Por lo tanto, menor es la precisión. ¿Qué significa esto? Que hay que buscar el dato que sea más cercano a cero. Y en este caso, ¿cuál es el dato más cercano a cero? El de nuestra estudiante Maricé. Este es el dato más cercano a cero. Entonces vamos a marcarlo por aquí de la siguiente forma. A mí me gusta marcarlo de esta manera. Y ahí tenemos nuestro estudiante con los datos más precisos. Ahora vamos a proceder a encontrar el estudiante con los datos más exactos. ¿Y esto cómo lo haremos? No es de la misma forma, será un poco más complicado, ligeramente más complicado, porque Excel no tiene una fórmula precisa para esto, pero se puede hacer. Y es de la siguiente manera. De nuevo, igual, y empezamos con paréntesis, escogeremos el promedio, lo restaremos por el valor de referencia, tal y como dice en la fórmula, cerraremos nuestro paréntesis, slash para dividir, y escogeremos nuestro valor de referencia nuevamente. Cerraremos el paréntesis, por lo que necesitaremos colocar otro paréntesis al inicio. Listo, ahí quedó. Y ahora multiplicaremos con asterisco por 100. Ahora, Enter. Y he aquí el error relativo o la exactitud de nuestro primer estudiante. ¿Qué pasa aquí? Que aquí no podemos arrastrar para sacar el error relativo de los demás estudiantes. Aquí tendremos que hacer algo bastante particular, porque si lo arrastráramos y ya, no usaría el valor de referencia que tenemos aquí. Se movería a las celdas que tiene a la derecha, y en estas celdas no hay nada. Por lo que tendremos que guardarlo, por así decirlo, de la siguiente forma. Guardar el valor de referencia en la fórmula de la siguiente manera. Y esto se hace así. Se coloca el símbolo de peso o dólar justo delante de
cada una de las unidades de las coordenadas en las que tengamos puesto el valor de referencia. De esta forma, la fórmula seguirá usando ese mismo valor. Oprimiremos Enter y el valor sigue siendo el mismo, no cambió. Pero ahora, si lo arrastro, me da el error relativo de los demás estudiantes. Ahora, ¿cómo hago para saber cuál de estos estudiantes fue el más exacto? Bueno, es diferente a cómo encontramos el más preciso. Como podemos ver aquí, de hecho tenemos un valor negativo, y eso no significa que esté mal en absoluto. De hecho, aquí pueden salir valores negativos, pero eso significa que tenemos que encontrar el valor más cercano a cero, tanto sea por el lado negativo como positivo. Imaginémonos que tenemos una recta numérica y debemos encontrar el valor más cercano a cero. ¿Cuál valor de aquí es el más cercano a cero? Aquí tenemos un 11, que no es nada cercano a cero. Aquí tenemos un 0.50, que se acerca bastante. Aquí tenemos un menos 0,14, que está muy cerca. Y aquí tenemos un 9,43, que está bastante lejos. Entonces, ¿cuál sería el estudiante que obtuvo los datos más exactos? Fue Maricé, nuevamente, porque sus datos tienen una menor distancia en comparación a cero, que representa nuestro valor de referencia. Entonces, vamos a marcarlo por aquí y hemos terminado. Ya tenemos el estudiante que obtuvo los datos más precisos y que obtuvo los datos más exactos, que en este caso fue el mismo. No siempre es lo mismo. Recordemos que que la precisión y la exactitud son cosas completamente diferentes. Entonces, pudo haber sido Nicola el más preciso y Rosalind el más exacto. La más exacta, perdón. Y seguiría estando bien. Pero en este caso, fue esta estudiante la que obtuvo ambos, los valores más exactos y los valores más precisos. Bueno, con esto me despido. Les recuerdo que el video del profesor queda en la descripción de este video y fue un placer. Espero que lo hayan disfrutado y que hayan aprendido. Hasta luego.